Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Y el día de hoy vengo con, digamos, como creo que una nueva serie de episodios. Vengo hablando bastante últimamente como de, como más de desarrollo personal en un punto, o también un poco como más como de la vida, como fue quizás el episodio del Mundial, o GH, o todo eso. Y siento que está bueno como volver un poquito a algunos temas que yo venía tocando antes, que es más relacionado a la creatividad. Tengo muchas ganas este año de este tipo de cosas, hablarlas con otras personas, pero como todavía me estoy acomodando en el año, estos primeros episodios van a ser como vienen siendo siempre, que son mis monólogos. Pero mi idea es en el futuro cercano de a poquito ir contactando con gente para poder brindarles como un poco de contenido más dinámico y un poquito más profundo y que no sea solamente mi visión. Hace poquito hice unas encuestas en Instagram, si no se enteraron deberían ir a seguirme ahí, para más o menos tener una idea como de qué cosas les interesa que traiga al podcast. Yo hace rato como que vengo pensando con que me gustaría quizás hablar un poco más de películas, de series, de libros en particular, como hacer diversas recomendaciones. Quería saber si eso les interesaba, si no. Quería saber si les copaba justamente que haya más gente en los episodios o si les copa quizás que sea más solitario. Em, y bueno, y en líneas generales como qué es lo que les gusta escuchar más, si desarrollo personal, si creatividad, si el mundo freelance, que no hemos hablado tanto, pero siempre me interesa mucho hablar de ese tema. Así que bueno, nada, estuve como ahí tanteando un poco. Si no votaste nada, o sea, si no viste estas historias, pero tenés alguna opinión al respecto, o sea, como que venís pensando hace rato de, che, me gustaría escucharla hablar de esto, me gustaría que hable con X persona o que entreviste a cierta persona, o nada, simplemente como que me quieran decir como, che, los que más me gustan son los episodios que tienen que ver con creatividad, bueno, y así sucesivamente. Cualquier comentario que tengan lo sigo recibiendo en mi Instagram, así que vayan allá y háganmelo saber en el caso de que no hayan votado en ninguna de las encuestas. Así que bueno, habiendo hecho ya como la introducción, quiero introducirlos nuevamente, pero ahora al tema del episodio de hoy, que es encontrar tu propio estilo. Este tema a mí me fascina, es un tema que trabajo mucho, o trabajaba en realidad porque ya hace mucho que no doy clases, hace un par de meses, y por ahora no planeo volver a dar, pero es un tema que me gusta mucho trabajar con mis alumnas, por lo menos a darles herramientas para que inicien la búsqueda o incluso la puedan continuar en caso de que ya la hayan arrancado con nuevas perspectivas y demás. Así que siento que estoy bastante entrenada en este sentido, y la experiencia me ha dado también como herramientas por un lado, pero también he estudiado mucho al respecto como para tener no solamente la experiencia, sino como el conocimiento. Y obviamente se va a seguir aprendiendo, pero por lo menos hasta el día de hoy creo que es un tema que he profundizado mucho y que por eso me gusta tanto hablar del tema y que creo que puedo aportar algo copado. Así que si sos cualquier tipo de artista y estés buscando encontrar tu propio estilo, o incluso quizás no tiene solamente que ver con ser artista, sino que puede tener que ver con tu estilo, no sé, de vestimenta o tu estilo, sí, no sé, o sea, como que creo que puede tener que ver con otras cosas, que se puede llevar a relacionar a otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar. Em, Básicamente, empecemos como definiendo tipo qué es encontrar como tu voz artística o tu estilo, digamos. Tu estilo básicamente refleja quién sos, cómo mirás, qué te conmueve, qué te inspira, qué querés transmitir. Básicamente el estilo es como una suma como de experiencias, de pensamientos, de intereses, de creencias. Todo eso se refleja en el estilo de un artista, de una persona, porque cada elemento que nosotros elegimos mostrar, básicamente es como parte de la narrativa que justamente nos representa, ¿no? Entonces, uno puede mirar el estilo como su propia historia inclusive, ¿no? O sea, llevémoslo a lo profundo. Al fin y al cabo, realmente
creo yo que el dilema muchas veces del artista, o justamente lo que a veces es difícil de ser artista, es que uno se desnuda demasiado frente al otro, porque justamente tu arte uno lo relaciona mucho con uno mismo, porque sí, porque es un reflejo de lo que somos, de lo que pensamos, de cómo nos sentimos, de lo que nos importa. Yo he insistido en otros episodios en esto de no tomarnos esto tan a pecho y no sentirnos siempre que sí o sí nuestra arte tipo es nosotros, más que nada porque si lo sentís tan así, a veces cuesta justamente mostrarlo y creo yo que en general el arte es para ser compartido. Entonces, nada, como está bueno mostrarlo, está bueno como tratar de entender y de verlo como algo que nos representa muy bien, pero que no es nosotros. O sea, nosotros somos una cosa, nuestro arte es otra cosa, nos refleja como personas, sí, y está bueno saberlo por qué. Porque encontrar tu estilo es encontrarte. Y esto lo digo, o no sé si ya lo he dicho tanto, pero creo que es una como realización o revelación que he tenido en el último tiempo. Y es que encontrar tu estilo es también no solamente una herramienta justamente para ser mejor artista en un punto, si hay una manera de ser mejor, sino que se relaciona mucho como con aceptarse y con abrazarse. Creo que lo voy a eso guiar de a poco hacia la conclusión del podcast, pero me gustaría que ya de entrada vayamos teniendo ese concepto como en la cabeza. Entonces, hablando como de que tu historia, digamos, de cómo se puede reflejar tu historia en ese estilo, es literalmente tener en cuenta todo, o sea, los amores, las obsesiones, qué amistades tenés, las modas que seguís, qué pasiones te atraviesan. En tu historia también está literalmente la identidad de género, tu orientación sexual, la cultura en la que vivís, cuál es tu raza, tu religión, tu espiritualidad. Em, Parte de tu historia también es tu hogar, es tu niñez, son tus profesores, son tu familia, em, los triunfos, las metas, cuáles son tus colores preferidos, tus libros preferidos, tus películas favoritas, em, cuáles son los momentos que más te marcaron, los olores, la música, los iconos culturales que sigas, los recuerdos, las memorias, los momentos, los viajes, los sueños, las comidas. Bueno, esto es literalmente les hice un punteo como de un montón de cosas que pueden componer o que pueden salir a la luz a través de tu estilo, digamos, ¿no? O sea, como que no necesariamente todo esto se ve en el estilo particular de cada persona, pero creo que todo esto puede componer el estilo, ¿no? Por eso me gustó como nombrar un montón y de hecho creo que siempre podemos encontrar como más palabras que resuman un poco como nuestra historia y lo que se puede llegar a entrever en el estilo. Pero esto es como, bueno, nada, como lo que me va saliendo en el momento, ¿no? Y entonces, está bueno como empezar a entender cuáles son los elementos que pueden llegar a variar en el estilo, que pueden ser como lo que justamente tenemos que empezar a analizar, como qué es lo que más nos representa, qué es lo que más se condice con toda esa historia que queremos contar o que queremos transmitir, que por un lado son cosas como muy técnicas, pero justamente cada cosa técnica se puede profundizar y mirar desde cierta perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Elementos que componen el estilo pueden ser las líneas, ¿no? Si de repente, no sé, nos interesan como los horizontes bien marcados o bien prolijos, o nos interesan los puntos de fuga, o en esas líneas marcamos como cosas más torcidas. Creo que todo eso ya de por sí empieza a entrever un poco la personalidad de aquella persona a la cual visualizamos, ¿no? Como artista. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Wes Anderson y Wes Anderson es conocido particularmente por hacer encuadres muy frontales, muy simétricos. Entonces ahí ya está hablando de esa persona, ¿no? De una persona probablemente obsesiva, probablemente muy cuidadosa, probablemente muy detallista. ¿Por qué? Porque como que está pendiente de cierta perfección, ¿no? Que es la que nos da justamente ser tan frontales, uy,
ser tan lineales. Cuando uno empieza a jugar con las líneas y a torcer un poco más los horizontes y a generar como cierto dinamismo con ese tipo de cosas, lo que nos pasa es que justamente hay cierto vértigo como en lo que transmitimos, ¿no? Entonces hay algo como de desprolijidad en eso, pero a su vez también mucho dinamismo. Ya esas cosas vieron que se pueden ir como transmitiendo a medida que uno va como eligiendo cuáles son sus formas, ¿no? Después justamente tenemos las formas que elegimos. Si de repente también hacemos nuestro trabajo como en diversas capas, ¿no? Yo creo que ahora probablemente estoy profundizando un poco más este tema desde la mirada y perspectiva de una fotógrafa barra directora de arte, entonces voy a hablar mucho como de ese tipo de composiciones, ¿no? Pero no es lo mismo, no sé, fotografiar personas que fotografiar objetos o productos o lo que sea. No es lo mismo hacer algo todo como en una misma línea o jugar con las distintas profundidades, con tener distintas capas, me refiero a como distintos planos, ¿no? Tenés algo más adelante, algo que está más atrás, algo que está todavía mucho más atrás. Jugamos a que se vea todo, jugamos a que se vean solamente una de esas cosas que destaque por todo lo demás y el resto esté desenfocado, por ejemplo. Em, es muy importante eso. Creo yo que incluso después ya, si lo queremos llevar, por ejemplo, como decía yo al principio, a algo más cotidiano como puede ser la ropa, o sea, literalmente hablar de formas y de capas tiene que ver también con cuestiones de vestimenta, ¿no? O sea, nos ponemos una sola prenda de una o de repente nos gusta jugar, no sé, con diversos tipos de camisas, de escotes, de remeras, queremos superponer una prenda con otra, o sea, somos del tipo de personas que nos gustan muchas prendas o que nos gusta que sea algo más minimalista, más simple. Todas esas cosas componen, ¿no? Em, Otro elemento muy clave de elementos que pueden componer el estilo es el color, o la ausencia del color también, ¿no? Porque podés tranquilamente hasta el día de hoy trabajar en blanco y negro, porque por más de que a veces nos resulte un poco anticuado, la realidad es que se sigue usando bastante. Yo aprecio y adulo muchísimo el blanco y negro porque me parece bellísimo, pero a mí por lo menos a nivel como mi propio estilo no me representa mucho en líneas generales. O sea, casi siempre tengo mis versiones en blanco y negro, pero siempre voy a preferir el color, siempre prefiero como utilizarlo por una cuestión de que lo he estudiado con los años, con el tiempo. Más que nada desde que soy directora de arte le presto todavía mucho más atención y con el color encuentro como una herramienta de comunicación de las más potentes junto con la iluminación. Entonces si la luz es buena y el color es el adecuado, puede transmitir mucho más que si el color no está pensado, no está cuidado o está más al azar, a lo mismo que la iluminación, ¿no? Entonces, bueno, así como les estoy diciendo el color, justamente también les estoy diciendo la iluminación. La luz puede ser suave, puede ser difusa, puede ser natural, puede ser artificial, puede ser dura, eh, puede ser más coloreada, puede ser más neutra, o sea, puede ser, digamos, puede ser todo, ¿no? O sea, podemos hablar del color de la luz, de la difusión de esa misma luz o del medio del cual proviene esa luz. O sea, se entiende, hay un montón incluso de características dentro de eso, pero por ejemplo, a mí me han gustado muchísimos fotógrafos a lo largo de la historia que usan luces muy duras, digamos, ¿no? Por ejemplo, he visto trabajos de fotógrafos quizás más documentales, que de repente en vez de hacer algo más natural y retratar y documentar justamente ese proyecto que hayan querido hacer, quizás de la manera más cotidiana que nos puede llegar a salir, que es con la luz que tenés disponible, han decidido hacer esos proyectos documentales interviniéndolos con una luz mucho más marcada, con mucha más presencia. Y a mí siempre me ha gustado y me ha traído mucho eso porque primero que nada se nota que es una decisión como muy clave y muy importante para el fotógrafo. Digo, generalmente tenemos asociado justamente lo documental a algo más espontáneo. Y entonces cuando ves que hay una intervención en eso que estás documentando, pero a la vez cuando ves que hay una intervención muy clave de parte del autor de esa obra, te das cuenta que hay una intención también detrás de eso y te das cuenta que no hay nada librado al azar, digamos, que está como ahí por algo y que hay algo que quiere reflejar. Yo creo que, por ejemplo, generalmente una luz dura en una imagen
puede tener que ver con querer mostrar esa persona o ese objeto de una manera como mucho más presente, mucho más marcada, como con con cierto carácter y con cierta personalidad que medio como que no te dé lugar a dudas o a incertidumbres, o incluso creo que también es una forma de como imponerse ante el espectador. Y quizás, no sé, cuando a diferencia de una luz suave, una luz más amena, una luz más que acompañe, siento yo que generás como otro vínculo con lo que estás viendo, ¿no? Como que te sensibiliza un poco más. En cambio, como que mostrar las cosas con una luz más dura, a mí siempre me da esta sensación de que se está imponiendo ante mí, de que me está queriendo encarar, y quizás como con cierta barrera, de que sí, quizás eso que estoy viendo no me conmueve del todo, o sea, no me puedo identificar tanto, pero sí me está brindando una verdad tan difícil de ocultar, tan a la vista, que es como, que es muy disruptiva, ¿no? Que me llama mucho la atención y que hace que en un cierto punto me hipnotice, o como que no pueda correr los ojos de ahí. Fíjense cuántas cosas podemos transmitir justamente con cada elección que hacemos dentro de lo que estamos eligiendo mostrar. O sea, estoy hablando de fotografía y probablemente también un poco relacionado también a la dirección de arte, pero pienso que a nivel dibujo, ilustración, a nivel literalmente cualquier tipo de arte, creo que todo se puede aplicar y que todo se puede entrever. Después, nada, como otro tipo de cosas que pueden tener que ver con elementos que componen ese estilo, pueden ser las texturas, cuando de repente nos gusta enfocarnos más en cosas que realcen como ciertas texturas, ¿no? Y que, por ejemplo, creo yo que generalmente la iluminación es lo que ayuda también a realzar esas texturas que nosotros estemos queriendo mostrar, porque, bueno, una iluminación plana claramente no nos da textura. En cambio, si tenemos ciertos contrastes, si tenemos ciertas sombras, eso es lo que hace que la textura salga a la luz. Y lo que pasa con la textura es que es algo muy palpable, es algo muy como de un sentido que quizás no está tan asociado con el arte como digital o plano en un punto. Entonces, de repente poder transmitir a través de texturas, creo yo que es algo muy interesante y que hace esto, que sea como más masticable ese hecho, no, esa obra que estemos queriendo consumir. De vuelta, estoy hablando como en planos muy visuales y digitales en un punto, y creo yo que también es válido esto, no sé, por ejemplo, no sé, haces cerámica, bueno, no es lo mismo agarrar una taza completamente lisa que una taza que tiene como una textura diferente, ¿no? Que se siente distinto al tacto, que de repente pasas la mano por un sector y se siente como corrugado. No sé, siento que hay un montón de cosas para tener en cuenta. La composición obviamente siempre es un elemento a tener en cuenta, o sea, no es lo mismo componer, como decía al principio, de manera más centrada, de manera más estática, de manera más cuadrada, que componer más horizontal o más vertical, o más hacia las esquinas, o más torcido. O sea, hay muchísimas formas de componer. Obviamente hay reglas para la composición que ayudan a que esa composición resalte, pero en realidad, más allá de las reglas, o sea, uno cuando sabe cuáles son y cómo romperlas, la composición, digo, puede ser nada, muy efectiva dependiendo justamente de eso que queremos transmitir y de cómo sea el estilo que queremos proyectar, digamos, en nuestra obra, ¿no? Todos estos elementos creo que aportan y que ayudan también a que ese estilo tenga cierto ritmo y cierto movimiento, o incluso a generar ciertos patrones. O sea, todas las cosas que venía nombrando, como que todo aporta a eso. Nada, como verán, estoy nombrando un montón de cosas que creo yo, de vuelta, que si cada uno lo piensa desde su rama del arte, em, creo yo que en donde quizás es un poco más complicado es en cuestiones como más físicas, que tengan que ver con nuestro cuerpo, como por ejemplo el arte de las personas que cantan o el arte de las personas que bailan. Pero creo yo que si bien eso quizás tiene un vocabulario un poco más específico, como en cuanto al movimiento, en cuanto a la forma, en cuanto al ritmo, creo yo que hay cosas similitudes que se pueden como unificar. Y digo, más allá de eso, o sea, es una cuestión de
analizar como qué elementos de todos estos que dije o de los que no dije son los que componen ese arte que vos estás haciendo, ¿no? Entonces, una vez que entendemos como el valor que puede tener cada una de las elecciones que nosotros hacemos dentro de ese estilo, o sea, si nosotros empezamos a prestar atención a cada uno de estos detalles, porque como les digo, no es lo mismo que yo decida usar luz suave que luz dura, no es lo mismo que elija usar colores pasteles, que colores cálidos, que colores fríos, que colores contrastados, que paletas de colores en donde hay colores, no sé, complementarios, o paletas de colores en donde los colores son más análogos, están más cerca dentro del círculo cromático. Como yo les decía hace un rato, yo con el color, por ejemplo, descubrí como la evolución de mi estilo en un punto, ¿no? Porque yo creo que pasé por muchos estilos. Y ya en un rato también voy a ir un poco a ese punteo. Pero yo creo que quizás, más allá de que mi estilo evoluciona todos los años y sigo evolucionando, algo que se está quedando, por lo menos por ahora, desde los últimos años, es una cuestión como de querer transmitir algo y querer conectar y crear un vínculo con el espectador. O sea, yo soy muy sensible y por ende siento que mi obra generalmente refleja mucha sensibilidad. Creo que de a poco quizás ya no me quedo solo en el plano de lo sensible como quizás antes lo era, y hoy en día estoy queriendo jugar con otras cosas y transmitir un poquito más de otras formas, o sea, no necesariamente ir, no sé si al golpe bajo, pero literalmente yo era muy como a corazón abierto, digamos, creo yo. Y creo que hoy en día estoy estableciendo un poco más de distancia entre el espectador y mi obra, y entre el espectador y mi alma, básicamente, pero sin olvidarme que sigo siendo una persona que le presta atención a cosas como muy puntuales y muy cotidianas. O sea, me gusta lo simple, no en lo compositivo, sino como en las acciones, digamos. Me gusta como siempre retratar o mostrar cosas como muy cotidianas, más allá de que después las embellezca mediante justamente el color, la iluminación, el estilo de edición. O sea, sí, pero me gusta como ir a cosas muy básicas, porque me gusta admirar mucho lo cotidiano. En su momento trabajé muchísimo tiempo con la luz natural y hoy en día siento que estoy en una transición hacia la luz artificial, porque nada, me está dando como otras herramientas expresivas que me está interesando abordar. Entonces es como que nada, de a poco eso se va transformando, pero fíjense que, como les decía, así como para mí lo sensible, creo yo que va a ser algo que se va a mantener a lo largo de, no sé si toda mi vida, porque es difícil decirles que toda mi vida voy a ser así, pero yo siento que justamente como es una parte muy clave de mi personalidad, probablemente sea algo que siempre esté presente. Esa sensibilidad para mirar, para buscar las cosas que a mí me llaman la atención. No digo que no le llamen la atención a nadie, pero siento que hay una mirada como un poco más para adentro. Y por eso también me gusta tanto lo vintage, lo nostálgico. Hay algo ahí que me encanta como poder plasmar. Entonces siento que, nada, por ejemplo, también mi estilo de edición tira mucho a lo vintage, tira mucho a lo analógico. Me gusta también mucho fotografiar en lo analógico porque, de vuelta, insisto en que todas estas cuestiones que tienen que ver con lo sensible, con el pasado, con lo nostálgico, todo me hace sentir como en casa, digamos, ¿no? Y es esa la sensación que me gusta transmitir. Y creo yo que más allá de que hoy en día estoy encontrando como más mi estilo quizás en el color o en otro tipo de luces, creo que mis paletas de colores siguen siendo por ahí tirando a cálidas. Mi estilo de iluminación también, por más de que pasemos de la luz artificial, no, de la luz natural a la luz artificial, también sigue teniendo cierto tinte cálido. Entonces es como que sí, hay algo ahí como de nada, como la sensibilidad que yo quiero ponerle a las cosas, que sigue estando, solamente que va evolucionando quizás justamente los elementos de mi estilo, cómo los voy utilizando, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que uno, a ver, para encontrar el estilo lleva como cierta práctica,
Pero, ¿qué pasa cuando uno está como en ese momento, en esa búsqueda, de que todavía no sabes cuál es tu estilo y de que quizás estás medio como entusiasmado con el estilo de otras personas? Voy a decir entusiasmado porque voy a ser una persona muy benevolente con este tema, porque no me interesa acusar con el dedo a nadie y porque tengo mi propia opinión personal sobre el tema de la copia y de la imitación y demás. Entonces digo, cuando uno se entusiasma mucho con la manera de contar que tenga otro artista que veamos, que admiremos, y quizás tenemos esta instancia en donde la reproducimos bastante, creo yo que ahí es una parte, es una fase del proceso y por eso no la rechazo, pero sí quiero como que hagamos hincapié en lo siguiente, que es que tomen como su estilo personal algo que es básicamente un superpoder. O sea, es el estilo personal, o sea, el estilo que es tuyo y que sí puede ser parecido al de otras personas, pero no es igual al de nadie. Eso es lo que a vos te hace destacar. O sea, cuando vos te conoces y conoces cuál es tu estilo y cuando reconoces qué elementos tiene de otras piezas y de otros artistas que has consumido, pero cuando reconoces eso, que es una mezcla de todo eso y no una copia literal de otra persona, es cuando te das cuenta que realmente tu arte puede evolucionar y puede tener el impacto que uno quiere. Porque yo creo que todo aquel que hace arte está buscando, como digo siempre, cierta aprobación, cierto público. Y lo importante de todo esto es que cuando uno todavía está en una búsqueda indecisa, cuando todavía no se encuentra o no está seguro, o cuando estás en ese momento en donde quizás estás demasiado asemejado a, puede ser no solamente a una persona, puede ser un grupo de personas, yo creo que eso siempre sale a la luz y que se nota. O sea, por más de que, no sé, yo de repente fuera, por ejemplo, imagínense que yo de repente reprodujera literalmente el estilo de Wes Anderson en todo lo que hago. Y, por ejemplo, alguno de ustedes quizás no conoce a Wes Anderson, entonces ve lo mío y cree que es único. Y que nunca antes, o sea, que no lo puede comparar con Wes Anderson. O sea, que lo mira y no se le ocurre que es Wes Anderson. O sea, para ustedes, imagínense que eso soy yo. Yo creo que, más allá de todo, de que uno no conozca como la referencia, cuando el arte no es auténtico, o sea, cuando el estilo no es auténtico, se nota. ¿Y cuál es la repercusión de que se note? Generalmente pareciera que nada muy en profundo, en el sentido de que sí, quizás tiene comentarios, tiene likes, tiene gente que te adula, pero yo creo que no trasciende. Y si tu objetivo no es trascender con lo que haces, me parece perfecto. Pero yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mis necesidades como artista y de también como ser humano, ni siquiera solamente como artista. Creo que todos en esta vida vamos en busca de algo esperando trascender en eso que queremos hacer, ¿no? O sea, cada uno con su objetivo, con su meta, pero creo que todos cuando encontrás algo que querés hacer, justamente lo que estás esperando es que eso trascienda, en que llegue a algún punto, en que hagas algún tipo de avance, en que tengas algún tipo de aprendizaje, no sé, o sea, creo yo que ese es el objetivo como mayor de cualquiera. Después nada, o sea, estoy complicada hoy. Bueno, no puedo hablar. Se diversifica según justamente el tema del que ustedes estén queriendo tratar, ¿no? O sea, no sé, o sea, ya sea si sean médicos, si sean abogados, si sean matemáticos, contadores o sean artistas, creo yo que buscamos trascender en eso que hacemos. Entonces, si uno no trasciende porque su obra no destaca, y de vuelta, destacar no es tener éxito, hablo de destacar como un sinónimo a generar una conexión, a crear un valor. Y eso, de vuelta, para mí solamente se logra cuando uno es auténtico y cuando uno es honesto. ¿A qué me refiero también con esto? Que es que, de vuelta, no pongan el foco en que tienen que ser únicos e irrepetibles. O sea, nadie acá es único e irrepetible y
no hay nadie original en realidad, en el sentido de que, digo, no es que, o sea, o todos somos originales o nadie es original. La explicación de esto es que, por un lado, está esta sensación de que literalmente, o sea, que vos hagas algo parecido al de alguien más, por más de que lo quieras copiar, no vas a poder. Justamente porque no tenés ni los mismos recursos, ni los mismos elementos, ni los mismos estudios, ni las mismas vivencias, ni nada tan idéntico a ningún otro ser humano en esta vida, porque tu vida literalmente es única. Entonces ya partiendo de esa base, todos somos originales, ¿se entiende? Porque literalmente el remix que nosotros seamos no está, nadie más lo es. Pero ahora es, más allá de eso, es muy como estúpido pensar que lo que nosotros reproduzcamos es una autoría 100% nuestra. No, nuestra autoría en realidad es un conjunto de un montón de cosas que ya consumimos antes. O sea, no se puede crear nada en base a tener la cabeza en blanco. O sea, uno necesita conocimientos, necesita experiencia y necesita consumir cierta cantidad como de elementos para poder reproducir algo. Entonces, literalmente nosotros vamos a hacer una suma de un montón de cosas que consumimos. Por eso, con esto me refiero a que es muy delgada la línea entre copiar o simplemente entender que lo demás o de lo que sea que a vos te consume y que te guste consumir, te influencia, porque sí. O sea, a vos te influencia lo que ves todos los días, te influencia lo que vivís todos los días, pero literalmente hablando como de la obra de otros artistas, lo importante es eso, que estás constantemente siendo influenciado, por ende vas a ser un conjunto de todas esas influencias, pero está bueno cuando vas encontrando esa voz que, nada, o sea, empiezas a reconocer justamente qué influencias tenés, dónde las tenés y qué es lo que tomás de cada una de esas influencias, ¿no? Porque yo les podría decir, cuando yo arranqué las primeras fotos que hice a conciencia, o sea, digo a conciencia porque fotos en el mundo digital en el que vivimos, esta generación saca desde que somos enanos, o sea, desde que recién nacimos, más o menos que ya vi una cámara en nuestras manos. Pero las primeras fotos que yo empecé a hacer a conciencia, yo literalmente quería ser, y creo que ya lo he dicho, pero yo quería ser Marina Mónaco, que era una fotógrafa que no tenía muchos más años que yo, pero en ese momento, cuando yo arranqué, ella era muy popular en Facebook por hacer fotomontajes. Y a mí me gustaba porque la encontré un día viendo un fotomontaje de Harry Potter y me pareció muy, no sé, muy fan, me gustó y la empecé a seguir y literalmente todo lo que ella hiciera me encantaba y yo quería hacer lo mismo. O sea, yo quería ser ella, básicamente. Obviamente era propio de una chica que tenía 14, 15 años y que estaba descubriéndose y ni siquiera sabía de quién mierda era ella, entonces mucho menos sabía quién mierda era ella como artista. Por ende, a lo que voy es que en ese momento yo por lo menos, o sea, no sabía quién era y por ende sí, copiaba o intentaba copiar porque nunca me salió ser ella, la verdad, siendo honesta. O sea, más que nada por la edad en la que tenía y por los pocos recursos que yo tenía en ese momento. O sea, no tenía literalmente nada que me ayudara a asemejarme, ni siquiera un poquito a ella, ¿no? Y la realidad es que yo es una de las fotógrafas que más seguí a lo largo de los años. Hoy en día la tengo un poco perdida de rastro, pero es una persona que no dejaría de seguir jamás, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo una conexión con ella que cómo evolucionó ella, que el arte que ella fue cambiando y que fue haciendo, siempre me inspiró y me gustó mucho. Más que nada, más allá de que hoy en día ya no siento que me parezco, o por lo menos en varios aspectos, no sé si en todos, pero en varios aspectos siento que estoy bastante diferida de lo que hace ella, pero más allá de eso es como que, no sé, conecto mucho con lo que hace, me gusta mucho consumirla. Entonces es como que en todo ese transcurso, ¿a qué quiero ir con esto? Para no, nada, mezclarnos, es esto de que, sí, o sea, hubo una época en donde la copié, hubo una época en donde simplemente me inspiré, pero cada vez que yo reconozco qué es lo que me gusta de cada fotógrafo o de cada artista o de cada director de arte o lo que fuere, o sea,
cuando reconoces y entendés qué es lo que te gusta de cada persona, es un momento eureka. Porque es ahí cuando podés empezar a entrever cuál es como la composición de ese estilo, ¿no? Como, ok, tipo, ¿qué es lo que más me gusta de Marina? Me gusta su naturalidad, me gusta que parece ser como un ente que fotografía a las personas, ¿no? Como que no se deja ver a ella, tipo, la persona está siendo completamente sí misma, sin nada, como sin sentirse observada, como que Marina siento que es muy fantasma en ese sentido, y siento que genera esa conexión con las personas que fotografía que a mí me gusta mucho y que no sé si es que mi fotografía se parece en ese sentido, pero es algo que me llama mucho la atención y que me gustaría poder reproducir. Em, y me gusta mucho también cómo edita, y me gusta también mucho su color, y también me gusta que es muy analógica. Entonces yo reconozco cuáles son los elementos de Marina que hay en mí hoy en día, que perduraron, que se mantuvieron. Y también voy reconociendo a otros fotógrafos que me gustan, o otros artistas que me gustan, y qué es lo que me gusta. Por ejemplo, yo, el momento en el cual descubrí a Wes Anderson como un referente, digo, sí, ¿sabes por qué me gusta? Porque yo también me siento muy cuidadosa del detalle y soy bastante obsesiva con esas cosas. Entonces, hay algo en ser directo y por ende en simplificar un poco el arte, en el sentido de que la realidad es que sí, me gusta el arte complejo, o sea, me gusta cuando las composiciones son complicadas o son, nada, como más difíciles como de entrever, me interesa, me llama la atención, pero a mí me da mucha flojera componer así, porque me gusta prestarle más atención a otras cosas que a eso, ¿no? O sea, como que prefiero perder menos tiempo en la composición y sí perder más tiempo en esos detalles que yo puedo pulir para que queden perfectos. Si yo someto mi arte al caos de incorporar demasiados elementos o complejizarlo mucho con el tipo de plano o la iluminación y demás, bueno, y la iluminación sí me gusta cuidarla, pero a lo que voy es eso, como que si yo complejizo todo eso demasiado, no puedo pulirlo en el nivel que a mí me gusta de perfección en un punto, que igual nada, la perfección no existe, pero se entiende a lo que voy. Entonces siento que Wes siempre cuenta historias como muy, no sé si cotidianas es la palabra, justamente él después le gusta jugar mucho con lo ridículo y eso me gusta, me parece cómico. Entonces quizás ahí no nos parecemos tanto, porque yo sí creo que cuento cosas mucho más cotidianas y sencillas, pero es como que lo que enaltece la obra de Wes es justamente eso, como jugar con ser muy pulcro en todo lo demás, en el color, en los escenarios, y eso es algo que a mí me representa bastante en eso, como en acariciar un poco ese monstruito mío de la perfección y de la obsesión y de los detalles. Me gusta que eso esté visto en mi arte. Y nada, siento que voy siendo de vuelta una mezcla de todo eso y creo que es muy importante. Es muy importante que podamos reconocer cuáles son las influencias que tenemos, qué es lo que te gusta de cada persona para ya dejar de ser, para mí no lo son igual, pero dejar de ser una copia. Porque al fin y al cabo, cuando sos una copia, cuando seguís no sé, por ejemplo, yo siempre digo esto, parezco re hater de la gente, de los influencers de Instagram o de los fotógrafos como muy populares en Instagram o lo que sea, pero hay como ciertas corrientes como que no me gustan, no me divierten para nada ni verlas, ni consumirlas, ni que encima a la gente le guste eso, o sea, me desespera un poco. Nada, de vuelta, después hay público para todo, ya vamos a hablar de eso, pero no sé, o sea, a veces veo que hay literalmente, no sé, 8, 10 fotógrafos, no sé, de paisaje, literalmente editando las fotos pareciera que con el mismo preset y haciendo los mismos tipos de encuadres. De vuelta, está bien, entiendo que cada fotógrafo no está fotografiando literalmente ni el mismo lugar, ni del mismo encuadre, ni no sé, y por ahí tiene alguna variación en la edición, pero con todo esto de la venta de los presets, que a todo esto no la estoy criticando, porque yo no es que compré presets, pero yo uso presets que encuentro, ¿entendés? Generalmente me cuesta mucho partir de cero, entonces siempre parto de una base ya creada y después la intervengo como a mí me guste, entonces sí, es una mezcla entre que es mi preset y no es mi preset, ¿no? Pero lo que voy es eso, como que siento que hay ciertas corrientes en donde de repente, no sé, las influencers que de repente todo su feed es re blanco y re gris y re neutro,
o de vuelta, sí, dentro de lo que es fotografía de paisajes o de, sí, de paisaje, quizás esto ya es muy específico, pero hay una corriente de fotógrafos como más que nada del estilo alemanes que literalmente no puedo explicarles, o sea, son todos iguales. Tengo una amiga que le encanta, que le fascinan esos fotógrafos y yo en algún momento también los aprecié mucho, pero cuando empecé a darme cuenta que literalmente ya no me podía acordar el nombre de ninguno porque todos se parecían, fue tipo, no, me bajé de esto, no me gusta. Em, entonces hay algo ahí como de que, bueno, sí, está buenísimo esto que parece que garpa, que parece que es lo que está de moda, que parece que es, eh, no sé, como la mejor manera de mostrarlo. Y al fin y al cabo, yo creo que todo eso no genera conexión, no genera valor. Y, y creo que es importante generar esa conexión y ese valor, porque después, bueno, nada, estamos los que solamente hacemos arte por diversión. Me incluyo porque yo, aparte de trabajar del arte, también hago arte por diversión. Em, pero si vos querés vivir del arte, como también otra rama de nosotros, es muy importante el intercambio de dinero por, por, por ese arte que vos hacés. Y si vos no generás esa conexión, ese valor, nadie te va a elegir, nadie te va a pagar. Porque así como te busca a vos, quizás hoy, el día de mañana encuentra otro igual, o similar, o muy parecido. Y es muy importante que uno tenga un valor agregado, un valor propio, ¿no? Y eso solo se encuentra con la identidad, y con encontrar esa identidad y serle fiel a esa identidad, que ahora vamos a ir hacia eso, ¿no? Si no nos identifica nuestro arte y solamente es una repetición, se nota y pierde el impacto. Estás escuchando Hormigas en la Boca podcast, hosteado por quien te está hablando, @candesolo en Instagram, candesolomita en Twitter y Déjalo Ser Arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app/candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. ¿Qué pasa con el arte también? Que vamos a hablar un ratito de eso. Existe mucho esto de que nos aferramos mucho a un estilo también cuando lo encontramos y nos cuesta mucho salir de ahí. Y por eso insisto siempre en la práctica, en la prueba y el error constante. Yo esto antes era como, bueno, sí, lo enfocaba más a cuando uno recién arranca, porque sí, o sea, no hay forma de encontrar el estilo si no practicás. De vuelta, después ya vamos a profundizar todavía un poco más en eso, pero si vos no practicás y no te permitís hacer las cosas feas, mal según vos, ¿no? Obviamente, ¿no? Según tus expectativas, pero si no te permitís eso, no vas a encontrar nunca el estilo. Y ahí es muy importante de vuelta, es un buen momento cuando estás arrancando apoyarte en la copia y en la imitación, me parece perfecto, me parece un método increíble para encontrar el estilo, copiarse. Porque pones a prueba tu habilidad, podés descubrir también qué es lo que efectivamente te gusta, porque hay cosas que a uno le gusta, como decía hace un rato, consumir, pero después no le gusta reproducirlas. O sea, a mí me gusta como mucho lo dramático y me encanta, no sé, voy a hablar de uno de mis amigos, Juan Picopelo. Él tiene un estilo tan oscuro en un punto, tan cinematográfico, pero siempre tirando como a lo dark, que yo lo veo y me fascina verlo, o sea, no les puedo explicar, me fascina verlo, me encantan ese tipo de películas también, pero yo no lo puedo reproducir, o sea, me encanta consumirlo, yo no lo puedo reproducir, no me sale, o sea, no puedo pensar en colores oscuros, no puedo pensar en luces oscuras o demasiado como tenues o dramáticas, o sea, yo voy por otro lado. Y eso no significa que lo de él sea mejor o lo mío sea mejor. Significa simplemente que ahí está el valor, en la diferencia, en que yo consumo y hago arte de maneras distintas y él consume y hace arte de maneras distintas. Y hay público para él y hay público para mí y hay público para todos. Y eso es muy importante, pero cuando uno todavía no tiene su estilo o lo está buscando, literalmente yo como les decía hace un rato, me he basado mucho en la copia. Muchísimo. Y creo yo que me sigo basando. Hoy en día, no sé si mi arte ya refleja tanto el estilo Wes Anderson. O sea, yo no siento que hoy mi estilo
mi estilo refleje Wes Anderson. Yo siento que hoy en día estoy jugando a ser Wes Anderson, probando ser Wes Anderson para encontrar los matices de lo que yo quiero llevar de Wes Anderson a mí, porque todavía no termino de encontrar, como les decía hace un rato, hay algo como de lo ridículo de Wes que me gusta y todavía no sé si me gusta aplicarlo a lo mío o no. Sí, entiendo que me gusta mucho el color y me gusta que él también es muy analógico y nostálgico, de manera distinta, por ahí no tanto en la edición o el retoque o en cómo retrata todo eso, sino literalmente en el arte de lo que hace. Vos ves y siempre sus escenarios son muy vintage, digamos, ¿no? Entonces él tiene lo analógico en otros lados y yo quiero averiguar o probar o buscar si eso me sirve o si sigo prefiriendo quizás que lo analógico vaya por otro lado, pero sí tomar esto del color y tomar esto de como la perfección quizás de lo que muestro y cómo lo muestro, como esa no sé cómo decirle, se me fue la palabra, pero sí, no me sale la palabra. Pero quiero decir, es como esa manera de mostrar las cosas como que demasiado simétricas, eso, esa simetría, ¿no? Yo no me he considerado simétrica en mi arte, la verdad. O sea, sí tengo encuadres bastante cuidados, pero también me gusta mucho torcerlos. Entonces es como que, nada, estoy ahí descubriendo, probando. Entonces yo hoy en día literalmente reproduzco o intento reproducir cosas muy parecidas o muy inspiradas en Wes, porque estoy probando y porque pone a prueba, como les digo, que yo pueda hacerlo, que yo pueda parecerme. Cuando uno puede ver un arte o sea, literalmente cuando vos podés decir como, ay, sí, podría hacer esto literal igual que esa persona, y no, o sea, no es tan fácil, o sea, requiere mucho análisis y requiere mucha habilidad justamente poder reproducir algo como otra persona. Tenés que tener muy en claro qué luz usó, qué color usó, qué cámara usó, de qué manera, en qué momento, cuánto tiempo, o sea, como que hay que tener mucha habilidad para poder copiar también, ¿eh? No es algo fácil. Entonces, creo yo que es un buen camino para arrancar y para el transcurso también, ¿no? Y como les decía, el arte y el estilo nunca va a ser el mismo al día anterior, básicamente. Como les decía, nos encerramos bastante como en las etiquetas porque nos interesa mucho tener una etiqueta y un estilo muy marcado. Y yo creo que lo más importante de todo también es entender que la naturalidad de ese estilo va a ser cambiaria. Y que justamente, ¿por qué sucede esto? Porque si yo estoy hablando de que el estilo básicamente representa bastante mi personalidad o quién soy o lo que me importa, lo que me gusta, lo que transmito, no sé, como todas esas cuestiones que nombré antes, ¿por qué no evolucionaría el estilo si literalmente cada año que pasa nosotros nos vamos transformando en personas diferentes? Sí, también con los años se van asentando ciertas partes y rasgos de nuestra personalidad que si nosotros no elegimos combatirlos y nos hacemos propios de esos rasgos, probablemente se queden. Pero después con los años uno se va, nada, madurando ciertas cosas y cambiando ciertas otras y interesando por diversas cuestiones. Entonces, a medida que nosotros como personas evolucionemos, el arte y nuestro estilo tiene que trascender y tiene que evolucionar con nosotros. Y me parece que es un grave error cuando uno decide como, ay, yo quiero ser, por ejemplo, tuve yo un problema en su momento, de vuelta, era mucho más joven, pero cuando yo había decidido que yo quería ser Marina Mónaco y que por ende quería que todas mis fotos sean fotomontajes, yo me adentré en esa personalidad durante varios años, que está bien, eran los años necesarios, pero eventualmente llegó un momento en donde ya no me gustaba tanto hacer el fotomontaje en sí. Yo no sentía que lo que a mí más ganas tenía como que demostrar el fotomontaje fuera como la mejor herramienta para mostrarlo, pero me costaba mucho salir de ahí porque yo decía como, pero es que esto soy yo, o sea, yo necesito resolver todo así. ¿Por qué lo haría distinto cuando soy buena en esto, cuando esto todo el mundo me conoce por ser así? Todo el mundo, la gente en la facultad en ese momento, ¿no? Pero literalmente era como la característica que me resaltaba en ese momento. Y me costó mucho salir de ahí y entender que eso era lo mejor que yo podía hacer por
por mi obra, básicamente, por lo que yo estaba queriendo hacer, ¿no? Y de vuelta, hoy en día, estoy dejando fluir ese cambio mucho más. Ya no le tengo miedo a cambiar. O sea, yo hace un par de años, cuando siento que me asenté bastante en este estilo de fotografía, como siempre tirando a lo nostálgico, a lo analógico, esos ciertos colores y esa cierta forma de utilizar la luz y la composición y demás, yo siento que es un estilo por el cual se me reconoce y que alguien ve una foto mía y creo que nada, como que, bueno, se entiende que es una foto mía, pero no me está dando miedo ahora jugar a esta cosa más Wes Anderson, que de repente es mucho más montada y se nota que es más montada. Tiene ciertos rasgos analógicos, pero de vuelta, se nota que es un escenario. Y juega como a eso, y ahora juego más con el color, o mi intención es jugar más con el color, entonces es como que no tengo miedo de que mi estilo mute, y hay que entender eso, que lo mejor que le puede pasar al estilo es que evolucione, porque significa que estamos evolucionando nosotros, y que estamos siendo consecuentes con esa evolución. Entonces, algo muy clave de la búsqueda y el encuentro del estilo es la práctica. O sea, el típico dicho, la práctica hacia el maestro, no está dicho en vano. Más allá de ser maestro o no en algo, o sea, literalmente cualquier cosa que nosotros queramos mejorar, solamente va a mejorar mediante la práctica y la rutina. Mientras vos más hagas algo, es la única chance que tenés de mejorarlo. O sea, no se puede ser increíble en algo que ni siquiera arrancó a hacer. Entonces, si uno le tiene tanto miedo a practicar eso todos los días, efectivamente no vas a llegar a ningún lado. O sea, vos del día a la mañana no vas a ser Wes Anderson. Eso me lo digo todos los días, ¿no? Entonces, si yo quiero ser Wes Anderson, ¿lo voy a lograr haciendo una foto al mes siendo Wes Anderson? Y bueno, es un inicio. Pero, ¿qué tan productivo va a ser para mí hacerlo una vez al mes, a diferencia de hacerlo todos los días, a diferencia de hacerlo por lo menos, no sé, 3 veces a la semana? No importa. O sea, tampoco nos pongamos como a apuntarnos contra la pared, tipo, esto sí o sí, hacerlo todos los días y no vas a fracasar. Bueno, no, tampoco es por ahí. Pero sí entender que todo comportamiento que queramos que sea mejorado solamente va a ser evolucionado si logramos repetirlo la mayor cantidad de veces que seamos capaces. Lo mejor que le puedes hacer a tu arte es hacerlo rutina. O sea, y yo entiendo que la rutina a veces está relacionado con algo aburrido y con algo monótono y con algo repetitivo y que ya eso pierde la gracia, pero no. O sea, la única forma que vos tenés de mejorar en algo, de profundizar en algo, es repetirlo constantemente, repetirlo lo más que puedas. Y yo creo que siempre una buena forma quizás de empezar, de alguna forma, porque siempre lo que más cuesta también es empezar, porque le tenemos mucho miedo. Pero está la regla de los 2 minutos, chicos. Y la regla de los 2 minutos es que cualquier cosa se puede hacer de manera simple en 2 minutos. Entonces, por ejemplo, yo hoy en día siento que le perdí un poco la práctica también a esta cotidianidad, porque yo trabajo de esto, y como trabajo de esto, pero también trabajo de otras cosas, o sea, de vuelta, vamos a ir, o sea, enfocándonos en una sola área, por ejemplo, ¿no? Me enfoco en la fotografía. Yo trabajo como fotógrafa, pero también trabajo como directora de arte, por ende no es que todos los días saco fotos. Más allá de eso, también como trabajo bastante, no tengo todos los días ganas de hacer fotos, por más de que me interesa abordarlo de manera también personal y no solamente de manera laboral, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si yo no saco fotos más seguido, probablemente mi estilo tampoco evolucione tanto, o yo no evolucione tanto como fotógrafa, justamente por eso, porque me falta práctica. Entonces algo que me viene pasando los últimos años es que siento que mi cabeza está en un nivel un poco más arriba, en el sentido de que hay muchas cosas que quiero hacer y que quiero materializar y muchas formas o ideas de lo que me gustaría que sea mi arte y que todavía no los puedo bajar. Y eso es porque no practico. Y por eso se los digo. Yo este año, por ejemplo, me puse la meta de intentar componer y sacar fotos todos los días.
¿Y de qué manera? Bueno, con la regla de los 2 minutos, porque probablemente todos los días no me pueda sentar a hacer una mega foto al estilo o con la mayor, no sé, maestría que sea capaz de aplicar a una fotografía. Yo sé que puedo hacer algo muy bueno si me siento a hacerlo, pero sé que no todos los días voy a tener tiempo ni ganas de hacer algo muy bueno. Entonces, simplemente para justamente educar a mi cerebro y generar ese hábito y generar esa repetición y generar esa búsqueda, es mínimamente hacerlo por 2 minutos y si es necesario con la cámara del celular. Y piensen en esto como un ejemplo, pero que puede ser trasladado justamente a lo que sea que ustedes quieran. O sea, cualquiera de los artes que quieran abordar. O sea cual sea, intenten hacer algo todos los días por ese arte. Y así van a ver, no necesariamente que encuentran el estilo más rápido, sino de que, o quizás sí lo encuentran un poco más rápido, pero yo no quiero hacer el foco en que lo encuentren más rápido porque sí, porque les surge. Quiero que encuentren el foco en que se enamoren de ese proceso de búsqueda y en que todo lo que ustedes lo pospongan solamente, o sea, les hace mal a ustedes y les hace mal a su arte, pues su arte merece ser ustedes y merece ser reproducido y merece ser compartido. Entonces es importante esto de simplemente hacerlo cotidiano. Y vamos a la siguiente arista. Tenemos entonces, es muy importante también, una vez que trabajamos ese estilo, que lo estamos buscando, que estamos como en este proceso, hay varias cosas que uno también puede hacer para que ese estilo evolucione. Por otro lado estaba la práctica, por otro lado estaba la copia, y también está esto de observar, de entrenar nuestro ojo y consumir más el arte que nosotros queremos hacer. Yo soy pro de no estar todo el día mirando redes sociales o el arte de otras personas todo el tiempo, pero sí soy pro de que sí sea una costumbre, de que esté ahí, de que esté presente, porque justamente, o sea, en la búsqueda de otras personas logramos inspirarnos y ir encontrando los matices de lo que nos gustaría aplicar a lo nuestro. Compartirlo también, o sea, compartir nuestro propio arte, buscar grupos, buscar comunidad, encontrar más personas que se parezcan a mi estilo y también que no se parezcan, o sea, todo lo opuesto, que sean lo contrario, pero encontrar la manera de que mi arte se comparta justamente para llegar a otras personas, para llegar a otros artistas que estén como en la misma que nosotros. O sea, uno cuando conecta con otras personas también aprende de esas personas y lo puede aplicar. Y después ya ir a lo literal, o sea, literalmente aprender. Yo también no quiero insistir en que sí o sí tienen que estar estudiando su arte y llenándose de conocimientos técnicos o prácticos de su arte, porque también, por lo menos yo, en mi propia experiencia, a veces recaigo mucho en que todo el tiempo tengo que estar estudiando y que hasta que yo no estudie tal forma o tal programa o tal estilo fotográfico, no puedo abordarlo hasta que no lo haya estudiado. Y eso está mal. O sea, está mal prohibirnos hacer cosas simplemente por no tener el conocimiento, porque justamente el conocimiento a veces también se encuentra haciéndolo. Pero yo creo que esto es paralelo, es todo un poquito al mismo tiempo. Esto que les decía en el episodio anterior del equilibrio, es eso lo que yo tengo que empezar a encontrar. Es ok, tipo, bueno, yo por ejemplo quiero hacer este año, no sé, más fotografía de bodegón. Ok, no tengo que descargarme 800.000 cursos de fotografía de bodegón y vérmelos todos para poder arrancar. Yo puedo arrancar hoy a hacer fotografía de bodegón y a la par, cuando termine el día, mi día laboral, y hacerme un cursito o avanzar en una clase o adquirir un conocimiento nuevo, un video de YouTube, lo que sea, que me ayude a darme un poquito más de herramientas, porque sí, o sea, para que el arte evolucione no solamente hay que inspirarse, sino, como les decía, incluso, por ejemplo, cuando uno está intentando copiar y se da cuenta de que incluso queriendo copiar a alguien no le sale algo, es porque, por un lado, no tenés la habilidad entrenada, pero por ahí porque tampoco tenés las herramientas necesarias para poder hacer eso.
Y entonces, por eso es muy importante seguir aprendiendo. Yo siempre estoy obsesionada con seguir aprendiendo porque me encanta adquirir nuevas herramientas para hacer cosas distintas, para cuando hay algo que no me sale y decir, che, esto no me está saliendo porque hay algo que no sé hacer. Me gusta aprenderlo, me gusta ir a buscarlo. Y como les digo, ahora estoy en este intento de balance de, más allá de estar aprendiendo algo, no esperar a hacer un curso o adquirir el aprendizaje para empezar a hacerlo. O sea, se empieza sin nada y se va sumando las herramientas de a poco. Básicamente, o sea, visualícenlo como ampliar su vocabulario. O sea, no es lo mismo construir una oración con 5 palabras simples que usa todo el mundo, a de repente componer una oración con más palabras o más vocabulario más específico. O sea, va a transmitir otra cosa, va a transmitir mucho más, se va a entender más. Entonces, mientras más herramientas tengan ustedes, va a ser mejor. Entonces eso hay que tenerlo como un constante entrenamiento, esto de aprender. No sientan nunca, o sea, bueno, nada, si lo sienten está bien, pero no sientan nunca que la tienen clara en todo y que ya está todo y que ya no les queda nada por aprender. Incluso hacer un curso de algo que supuestamente ya saben, el conocimiento que les puede dar esa persona, probablemente tenga un tip, un algo mínimo que haga distinto a ustedes y que les pueda sumar o que les pueda dar otra perspectiva. Yo hoy en día siento que teóricamente ya abordé todos los campos de la fotografía, porque hice una carrera y después seguí estudiando y demás. Siento que en teoría ya sé todo, o sea, ya sé lo que es una luz artificial, ya sé lo que es componer, o sea, ya sé lo básico de todo, pero después como cada persona que me dé una clase, o sea, tiene un algo chiquitito, mínimo, como mínimo. Después puede tener un montón de cosas más que quizás yo creí que sabía, pero no, o que creí que no existían ni existen. Pero todos tienen un mínimo que me puede aportar y que me suma. Entonces, nada, también experimentar, no solamente en ese arte que estemos haciendo, sino en la vida. O sea, salir a vivir es algo muy clave justamente para que ese arte y ese estilo evolucione, porque justamente ustedes evolucionan también en base a sus experiencias y entienden y comprenden el mundo en base a sus experiencias. Entonces, no es lo mismo yo a los 15 feminista que yo a los 25 feminista, ¿se entiende? O sea, como que todo lo que aprendí en el medio, todo lo que experimenté como mujer en el medio, me hizo evolucionar. Entonces, salir a buscar experiencias, o sea, todos los viajes que hice o que no hice, todas las personas a las que conocí, haber probado, no sé, qué sé yo, tirarme un paracaídas, o sea, todo puede sumar a que ese estilo evolucione. Entonces, como decía, siempre tengamos en cuenta todos estos parámetros. ¿Qué cosas se pueden dejar ver en el estilo? ¿Qué elementos componen el estilo? ¿Qué es importante a la hora de transmitir? ¿Y por qué es importante definir un estilo básicamente que te represente, que sea vos, que sea honesto, que sea auténtico? Hacerlo rutina, observar, aprender, experimentar y después probar, insistir, imitar todo lo que sea necesario y redefinir, mutar y transformar cuando sea necesario. Cuando veamos que esto ya no, dejarlo ser, soltar lo que fue, dejarlo ser y seguir a la siguiente etapa. Somos seres que necesitamos evolucionar. Entonces, cerrando el episodio de hoy, y como les dije también al principio, creo yo que encontrar tu estilo es una forma hermosa de elegir aceptarse y elegir abrazarse como uno es. Porque cuando vos copiás o cuando te querés parecer a otra persona, te estás negando un poco, ¿no? Estás dejándote de lado, estás justamente no siendo vos para ser otro ser humano. Y cuando identificás cuál es tu estilo y te dejás ser en ese estilo, es una forma de aceptarse, es una forma de conocerse. Y digo abrazarse porque voy a hacer esta diferencia, pero así como les decía hace un rato que hay otros estilos que yo no puedo reproducir, hay veces que me cuestiono mucho por qué no los puedo reproducir. O sea, yo tengo mis días de decir, Dios, me gustaría hacer algo así. O sea, me encanta cómo transmite esta persona y a veces me persigue el hecho de que, tipo, esta manera de hacer las cosas tiene más vistas, aparentemente,
o pega más en el espectador. Y yo digo, es que me da bronca no ser así, me da bronca que no me salga de la forma que aparentemente, según yo en ese momento, es lo que más pega. Y eso es una perspectiva muy, muy personal y que si ustedes la tienen, recuerden esto, es muy personal, es una precisión extremadamente personal el hecho de que algo genere más impacto o menos, tenga más repercusión o menos, simplemente asociado al estilo. Yo creo que cualquier estilo la puede pegar y cualquier estilo puede impactar y cualquier estilo le puede llegar y puede generar cosas en un montón de personas. Como les decía al principio, si es auténtico y si tiene algo para decir. Si vos no tenés nada para decir, no importa que te quieras copiar de lo que según vos sea el estilo que más la pega, no vas a llegar a nada. Pero cuando uno es auténtico es cuando lográs conectar. Entonces es muy importante también eso, aceptar que yo soy esto y yo cuento así y me encanta cómo cuenta el otro, pero yo no cuento así. Y no solamente no puedo ser así porque no me sale, porque por mucho que lo intente, ya hoy en día estoy tan arraigada a ser yo y a contar desde mi experiencia y desde lo que soy, que realmente, o sea, aposta que por más que lo intente no me sale contar demasiado diferente a lo que a mí me representa, digamos, ¿no? Pero más allá de que yo no pueda, yo no quiero. O sea, yo insisto en que cuando encontrás tu estilo, lo tenés que aceptar. Y lo tenés que amar y lo tenés que usar a tu favor. Que sea, nada, como tu bandera y tu mayor virtud. O sea, que te apropies de eso. Yo, de vuelta, insisto, como les digo, la sensibilidad es algo que durante mucho tiempo, por ejemplo, estuvo muy mal visto o que era algo muy, no sé, como muy clave simplemente de ser mujer. O sea, puede estar asociado a muchas cosas, ¿no? Negativas o positivas dependiendo de la persona, pero yo luché mucho con esa sensibilidad porque sentía que solamente llegaba a cierto público y que después no llegaba a una masa. Y si bien yo les decía hace un rato que para mí cualquier estilo puede evolucionar y puede pegarla increíble, si es auténtico, también es entender que, o sea, el público al que lleguemos es al que tengamos que llegar. Si yo no llego a las masas es porque mi mensaje no es para las masas. Lo que yo quiera hacerle llegar al espectador no le sirve a una masa, le sirve a alguien que esté en conciencia y en resonancia con esa sensibilidad. Entonces, ¿por qué voy a querer hacer algo que no me representa solamente para llegar a más personas? No está en mi destino llegar a más personas. Por lo menos, según yo, según lo que aparentemente el estilo esté como queriendo transmitir. Pero eso es mi perspectiva. O sea, quiero insistir en esto y cerrar con esto. La perspectiva personal de cada uno de lo que puede llegar o no llegar es una apreciación personal y hay que entender que hay público literalmente para todo y hay muchas probabilidades mucho más altas de éxito o de trascendencia cuando uno es. Cuando uno hace algo que no es, no creo que eso tenga futuro. Hay que estar tranquilos con eso, con que vamos a llegar a lo que tengamos que llegar y tenemos más chances si somos nosotros y si tenemos nuestro estilo a la vista, claros, y nos apropiamos de lo que sea que nos toque dentro de nuestro estilo. Así que bueno, eso fue todo en el episodio de hoy. Me apasiona bastante hablar de este tema, me gusta mucho hablar de creatividad en general, pero el estilo es una búsqueda tan hermosa que nada, me encanta como profundizarla y hablar del tema. Espero que les haya gustado el episodio. Espero que nada, estén entusiasmados con esta nueva etapa de los episodios. Espero poder ser constante todo el año. Por lo menos está dentro de mis metas. Así que nada, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por compartir, por comentar,
por decirme lo que les gusta, lo que quieren escuchar. O sea, siempre me hace muy bien, me hace reconocer que hay una otra persona detrás y eso me hace muy feliz. Así que nada, espero que estén bien esta semana y nos vemos la próxima. Bye.